La irrupción de la inteligencia artificial, las demandas de los ciudadanos, la pérdida de confianza en los medios, las redes sociales y su uso informativo. Estas son solo algunas de las ideas en las que se ha fijado el Digital News Report España 2024, un informe que la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra elabora cada año en colaboración con el Digital News Report sobre el consumo de información digital en España. Bienvenidos, os habla Eva Luz. Abrimos aquí una serie de podcasts en los que analizaremos en profundidad las tendencias y los resultados de esta investigación. Un informe completo, por cierto, que se puede encontrar en www.digitalnewsreport.es. Tenemos con nosotros a Alfonso Vara, bienvenido. Encantado. A María Fernanda Novoa, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, Eva. Y a Urken Sierra, gracias por acompañarnos. Encantadísimo. Alfonso, antes de nada vamos a dar contexto. ¿Qué es el Digital News Report España? El Digital News Report España es un proyecto de investigación que la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra lleva elaborando en los últimos 11 años y tratamos de elaborar un mapa, una radiografía sobre cómo se informan los españoles. Es un proyecto que no solo se realiza en España, sino que forma parte de una investigación mucho más amplia que se realiza en 47 países y que está liderada por la Universidad de Oxford. Y el proceso también tiene su miga. María Fernanda, cuéntanos cómo es. Bueno, pues el proceso, yo creo que estamos todo el año con el Digital News Report, o al menos pensando, ¿no?, en las propuestas de preguntas que pueden incorporarse a la encuesta de este año, con lo cual en septiembre nos reunimos, tenemos una sesión para ver los distintos temas de interés, hacer una comparativa con el año pasado. Y a lo largo de ese tiempo, bueno, pues trabajamos en traducción del cuestionario hasta que se hace la distribución de la encuesta, que es durante el mes de enero y febrero de este año, ¿no? Luego pasa un proceso de revisión. Cuando recogemos los datos nos llegan en el mes de marzo y es ahí cuando empezamos a trabajar en el informe, que culmina con la publicación en este mes de junio, no solo a nivel nacional, sino también la publicación del informe global en el Reuters Institute. Y una vez establecido este marco, ¿cuáles son las líneas principales de lo que habéis identificado, encontrado en esta edición 2024? La verdad es que este año, el primer momento en que nos repartimos los bloques entre los 4 investigadores, pues vimos que al principio parecía como que no había demasiados cambios, ¿no? Que es casi lo peor que te puede ocurrir. Es decir, no hay grandes cambios respecto a la edición del año pasado. Pues la pérdida de interés se ha estabilizado, la pérdida de confianza se ha estabilizado. Todo esto son buenas noticias. La actividad de las marcas periodísticas tampoco hay en general grandes cambios. Sin embargo, sí hay algunas cosas, sí hay algunos asuntos que, por desgracia, pues sí han cambiado respecto a ediciones anteriores. Pues, por ejemplo, la preocupación de la gente por los bulos, por la desinformación o el incremento del número de personas que se desconectan de las noticias. Sí, de hecho a eso le llamamos evasión informativa, ¿no? Que no es más que el hecho de que las personas activamente eviten consultar las noticias. Según el informe en 2024, el 37% de los españoles evita activamente las noticias, lo que representa un aumento de 8 puntos respecto al año anterior. Esta tendencia es especialmente notable entre los jóvenes menores de 35 años, donde el 44% desconecta habitualmente de las noticias. En esto influye bastante, por ejemplo, el tipo de medio que se utiliza. No es lo mismo tener un medio de comunicación en el que el espectador tiene una actitud pasiva, como es la televisión, o participar en medios o en plataformas en las que el consumidor puede decidir, ¿no?, si recibe información o no. Por ejemplo, en las redes sociales el usuario tiene mayor capacidad para elegir, entonces ahí lo que vemos es que el porcentaje de encuestados que consume o que evita las noticias aumenta, ¿no?, hasta el 44%. Si comparamos redes sociales con televisión, por ejemplo, que en televisión no se puede elegir, en televisión tenemos el 36%, unos cuantos puntos porcentuales menos. Por otra parte está también la fatiga informativa, que es también conocida como esa sobrecarga de información, el cansancio por la información, este sentimiento de estar abrumado, agotado por la cantidad de noticias que se reciben. Un 44% de los españoles dice sentir esa fatiga informativa, algo que sitúa a España en el top 10 mundial. Existe una relación estrecha entre ambos fenómenos, pero bueno, pues normalmente lo que vemos es eso, que los que se sienten fatigados por las noticias pues tienden a evitarlas.
Muy bien. Y en cuanto al tema de distribución de bulos o la percepción que tienen las audiencias a la hora de identificar los temas, ¿no?, que proporciona, bueno, pues esa desinformación, vemos como el 37% de la audiencia española identifica información falsa o incorrecta sobre temas relacionados con la política. A este resultado le sigue un 30% de la audiencia que identifica temas relacionados con la pandemia, ¿no? Vemos cómo esto cambia si comparamos esta pregunta que se incluyó en el cuestionario del año 2022, que apuntaba una alta identificación de bulos sobre el COVID-19, ¿no?, sobre la pandemia. Vemos cómo esto se incrementa, sobre todo cuando vemos por tramos de edad personas mayores de 45 años tienen más tendencia a encontrar información falsa sobre temas de política y temas de salud. Y luego, bueno, pues también vemos como os comentaba, ¿no?, esta disminución teniendo en cuenta el ámbito internacional, ¿no? Este año, por ejemplo, se ha incluido en el cuestionario las referencias a el conflicto entre Israel y Hamás y también la guerra en Ucrania, ¿no? Vemos cómo la población identifica más bulos sobre el conflicto entre Israel y Hamás, ¿no?, dada también, bueno, si tenemos en cuenta los valores noticiosos, ¿no?, de la relevancia y la actualidad. Y vemos cómo, bueno, esto también establece una reflexión sobre el procesamiento de datos y la gestión de algoritmos, ¿no?, cómo las personas reciben información a través de redes sociales, y este es un punto interesante, ¿no?, porque más de la mitad de los encuestados, ¿no?, que demuestran una alta actividad en redes sociales, que al menos tienen una cuenta, ¿no?, en 4 redes sociales, bueno, pues expresan una mayor exposición a bulos de salud y política, como comentaba anteriormente. Apuntabas, María Fernanda, a esas inquietudes puntuales que se añaden cada año, además de las habituales cuestiones por las que se pregunta. Todos los años hay algún tema también que se intenta investigar en profundidad. En esta edición habéis analizado qué esperan los ciudadanos de los medios. También habéis preguntado sobre las fuentes informativas más utilizadas o el uso de los vídeos informativos. ¿Qué nos podéis avanzar en torno a estas ideas? Sí. Hombre, en un momento en el que los responsables editoriales, los directores de los principales medios ven cómo de manera progresiva van perdiendo audiencia, nos interesaba saber qué es lo que esperan los ciudadanos cuando se acercan a las noticias. Por un lado. Y por otro lado, preguntarles cómo lo están haciendo de bien o de mal los medios. Y respecto a la primera pregunta, aquí no estamos descubriendo ningún océano, pero los ciudadanos lo que están demandando a los medios es que les cuenten lo que está ocurriendo en el día a día. Les está demandando actualidad, en primer lugar. En segundo lugar, que les muestren nuevos temas, nuevos asuntos sobre los que aprender, que conocer. Y por último, pluralidad. Los ciudadanos, al menos los encuestados, demandan de los medios de comunicación pues puntos de vista diferentes sobre los aspectos más importantes que nos atañen como ciudadanos. Claro, ¿cómo lo están haciendo de bien o de mal los medios de comunicación? Aquí podemos decir, podemos adelantar que hay cierto margen de mejora. Posiblemente en términos de pluralidad. Es ese aspecto, es esa necesidad esperada por la mayoría de los ciudadanos y que, sin embargo, no la encuentran de una manera tan deseable como esperarían. En cuanto a las fuentes de información, el informe también muestra un panorama bastante interesante, ¿no? Vemos que la televisión sigue siendo la principal fuente de noticias para la mayoría de los españoles. Hay un 38% de los encuestados que la señala como su fuente principal, pero las tornas cambian si lo analizamos por grupos de edad. Ahí es donde vemos que la televisión sí es el medio más importante, pero solo se aplica a aquellos que son mayores de 35 años. Los menores de 35 años lo que destacan como fuente principal son los medios sociales, ¿no?, las redes sociales. Ahí tenemos un 39%, ¿no?, de los encuestados que dicen, no, o sea, mi fuente principal no es la televisión, sino que son las redes sociales. No obstante, este año prácticamente todas las fuentes informativas descienden. Las únicas que evitan este descenso son las ediciones digitales de radios y televisiones, tampoco por mucho, la verdad, pero todas las demás descienden, aunque sea de forma ligera.
Muy bien, y en cuanto al uso de vídeos informativos para consumir noticias, vemos como el año pasado ya los datos apuntaban que el consumo de vídeos breves era destacado y generalizado en todos los tramos de edad, ¿no? Vemos como en este año este patrón se asienta de manera clara, sobre todo entre la audiencia joven, y podemos ver cómo el consumo de vídeos cortos se establece en los 47 países y en España en concreto el 64% de la audiencia reconoce un consumo semanal de este tipo de vídeos, ¿no? Por otro lado, vemos otras tipologías de vídeo que se han analizado este año que tienen que ver con vídeos en directo y también vídeos largos de información. Y esta cifra se sitúa en torno al 46%. ¿No? En cuanto a la temática, pues vemos que los vídeos que tienen relación sobre temas de política nacional son mucho más consumidos que aquellos que tienen que ver con cuestiones como noticias internacionales, conflictos internacionales, como mencionábamos antes, la guerra en Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamás, y luego temas de salud y bienestar, ¿no? Vemos como, pues también hay una tendencia a consumir este tipo de información. En cuanto a las plataformas, encontramos diferencias por edad, ¿no? Vemos como el acceso a distintos vídeos a través de TikTok, Instagram, pues se presenta más entre la audiencia joven, que prefiere este tipo de plataformas, frente a una audiencia más veterana, ¿no? Que se decanta más por vídeos a través de Facebook y YouTube. Todo esto hablando de vídeos informativos, ¿no? Estamos haciendo un panorama amplio en el que iremos profundizando por distintos temas. Alfonso, ¿algo que tengan que saber nuestros oyentes para tener esa idea completa? Hay una idea general que sobrevuela todo el informe, y es que no podemos hablar de una única audiencia. Esto es una idea que ya hemos comentado en más de una ocasión. Hay diferentes tipos de audiencias. Hay audiencias súper interesadas en lo que está ocurriendo en la política, en la economía, en los negocios, internacional, pero luego hay otro tipo de audiencias cuyo conocimiento a priori puede ser más superficial o que puedan mostrar un interés por temas que tradicionalmente no están en los medios de comunicación, esos temas que se pueden llamar noticias blandas, el entretenimiento, el bienestar, cambio climático, pero sí lo que estamos viendo es que hay una audiencia que no encuentra lo que necesita o lo que demanda en los medios tradicionales. Y eso les está conduciendo a bien retirarse, bien dejar de consultar las noticias a través de los canales tradicionales y buscar nuevos formatos, vídeo informativo, también el podcast, o también a través de nuevas narrativas, ¿no? Que no se encuentran dentro de los contenidos informativos más habituales de los medios de comunicación. Por lo tanto, esa idea yo creo que sobrevuela en general todo el informe. No podemos hablar de una única audiencia, sino de varias. Unos pagan, otros no pagan, unos tienen más interés, otros menos, unos son más, entre comillas, más viejunos, otros son más jóvenes y se encuentran más reflejados en las redes sociales, y por tanto no se pueden establecer ideas categóricas diciendo, pues esto es así y esto es lo que debería ser. Yo creo que no, que el informe refleja toda la riqueza de ese ecosistema informativo que es el mercado de noticias en España. Muchas gracias a los investigadores con los que en los siguientes podcasts desgranaremos más en profundidad temas como inteligencia artificial y efectos, demandas de los ciudadanos, evasión y fatiga informativa, confianza o nuevos formatos en vídeos informativos. Un informe completo que está disponible en la web www.digitalnewsreport.es.